Ay, mamá, ya cállate con ese acento tan feo que tienes. Las palabras de mi propia hija cayeron como puñales sobre mi corazón de 68 años. El silencio que siguió fue tan cortante que hasta el aire parecía haberse detenido en el elegante salón de su casa en Polanco. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Mi nombre es Carmen Esperanza Morales, y durante 68 años he caminado por este mundo con la fe como mi único refugio. Esa tarde de domingo en Ciudad de México, mientras mis manos arrugadas sostenían mi rosario de madera tallada, el mismo que mi madre me regaló hace 40 años, no podía imaginar que mi propia sangre me humillaría de esa manera tan cruel. El salón de Mónica estaba lleno de gente importante. Sus compañeros del bufete de abogados, algunos clientes extranjeros y toda nuestra familia. Las paredes color beige, decoradas con cuadros modernos que nunca entendí, parecían observarme con la misma frialdad que los invitados. El aroma del café de olla que yo había preparado desde las 5 de la mañana se mezclaba con los perfumes caros de las señoras elegantes que apenas me dirigían la mirada. Yo estaba ahí porque Mónica me había pedido, no, me había ordenado, que fuera a ayudar con la cocina para su reunión de negocios. Como siempre, Carmen la sirvienta, Carmen la que nunca dice que no, Carmen la que llega temprano y se va tarde. Llevaba mi vestido azul marino de los domingos, el único que tengo sin manchas, y mis zapatos negros que ya conocen cada piedra del camino entre mi casita en Xochimilco y la colonia Polanco. Durante toda la tarde, había estado sirviendo los platillos que preparé con mis propias manos. Mole poblano que tardé 3 horas en hacer, tamales que envolvé uno por uno desde la madrugada, y el agua de horchata que sé que tanto le gusta a mi nieto Sebastián. Pero para los invitados, yo era invisible, una sombra que aparecía con las charolas y desaparecía hacia la cocina. Todo cambió cuando uno de los clientes extranjeros, un señor alemán de traje gris, comenzó a hablar en inglés sobre algunos documentos legales. Vi cómo Mónica y sus socios se miraban nerviosos, claramente sin entender lo que el hombre explicaba. Las frases se volvían más complicadas, él gesticulaba con frustración, y la tensión llenaba el aire como el humo. «¿Perdón?», susurré acercándome tímidamente. «¿Necesitan ayuda con la traducción?». Mónica me miró con esos ojos que heredó de su padre, pero que ahora brillaban con una vergüenza que nunca había visto antes. «Mamá, mejor vete a la cocina. Aquí nosotros manejamos estos temas». Pero el señor alemán me había escuchado. «¿Sie sprechen Deutsch?», me preguntó con esperanza en su voz. «Sí, señor». «También hablo inglés, francés e italiano», respondí con la humildad que siempre me ha caracterizado, pero sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Trabajé en el Hotel Majestic durante 30 años, en el área internacional. El silencio que siguió fue sepulcral. Mónica me miraba como si hubiera visto un fantasma, y sus socios intercambiaban miradas de asombro. Mi nieto Sebastián, de 16 años, dejó caer su celular al suelo con un ruido seco que resonó por todo el salón. Durante los siguientes 20 minutos, traduje toda la conversación entre el alemán, un cliente francés que había llegado después, y los abogados mexicanos. Expliqué términos legales complejos, aclaré malentendidos culturales, y vi cómo los negocios de mi hija se salvaban gracias a mis conocimientos que ella siempre había despreciado. Cuando terminó la reunión y los clientes se fueron, agradeciéndome efusivamente en sus respectivos idiomas, Mónica esperó a que estuviéramos solos. Su esposo Ricardo había salido a acompañar a los invitados, y Sebastián se había encerrado en su cuarto, probablemente aún procesando lo que había presenciado. «¿Desde cuándo hablas todos esos idiomas?», me preguntó con una voz que no reconocí, mezcla de incredulidad y algo que parecía resentimiento. «Desde siempre, hija», respondí, acomodando mi rebozo sobre mis hombros temblorosos. En el hotel tenía que comunicarme con huéspedes de todo el mundo. Tomé clases nocturnas durante años. Estudié sola con libros usados que compraba en el tianguis. Pensé que lo sabías. Nunca me dijiste nada. Nunca me preguntaste, Mónica.
Las palabras flotaron entre nosotras como fantasmas. En sus ojos vi algo que me partió el alma. No era orgullo por mi logro, sino molestia por haberla hecho quedar mal frente a sus colegas, como si mi capacidad fuera una traición personal hacia ella. Bueno, pues ya estuvo. Aquí tienes tu dinero, dijo sacando unos billetes de su bolsa Louis Vuitton y extendiéndomelos como si fuera una limosna. Y mamá, la próxima vez que venga gente importante, mejor no digas nada, ¿sí? Se ve mal que tú sepas más que nosotros. Tomé los billetes con las manos que me temblaban, no por la edad, sino por la humillación. 500 pesos por 12 horas de trabajo, por salvar su reunión de negocios, por ser su madre durante 42 años. Esa noche, de regreso en mi casita de 2 cuartos en Xochimilco, me senté frente a mi pequeño altar. La imagen del Sagrado Corazón de Jesús me observaba con esos ojos llenos de compasión que tantas veces me habían consolado. Las veladoras parpadeaban creando sombras que bailaban en las paredes de adobe, y el silencio de mi hogar contrastaba brutalmente con el ruido de la humillación que aún resonaba en mis oídos. Señor Jesús, susurré mientras acariciaba mi rosario. ¿Qué hice mal? ¿Por qué mi propia hija me ve como un estorbo? Tú que sufriste el desprecio, ayúdame a entender si esto es una prueba o si simplemente ya no sirvo para nada. Mis lágrimas cayeron sobre las cuentas gastadas del rosario, cada gota cargada de años de sacrificios silenciosos, de amor no correspondido, de una dignidad que se desmoronaba como adobe viejo bajo la lluvia. 42 años de sacrificios me pesaban en los hombros como costales de cemento. 42 años desde que esa niña que ahora me despreciaba había llegado a mi vida, cuando apenas tenía 26 años y vivía en un cuartito de azotea en la colonia Doctores. Su padre, que Dios lo tenga en su gloria, había muerto cuando ella tenía apenas 7 años, y desde entonces, toda mi vida se había centrado en darle lo que yo nunca tuve. Recordé con dolor cómo trabajaba 3 empleos para pagarle el colegio particular de las monjas. De madrugada limpiaba oficinas en el centro, de día trabajaba en el hotel, y por las noches vendía quesadillas afuera de la secundaria técnica. Mis manos siempre olían a cloro y aceite. Mis rodillas se hinchaban de tanto estar arrodillada restregando pisos. Pero cada peso que ganaba era para que Mónica tuviera un futuro mejor. «Mijita, tú vas a ser alguien importante», le decía mientras le ayudaba con las tareas, mis ojos cansados tratando de entender esas matemáticas que a mí nunca me enseñaron. «Tú no vas a sufrir como su mamá». Pero mientras yo me desvelaba cosiendo uniformes ajenos para pagarle los útiles escolares, ella ya mostraba esa vergüenza que años después se convertiría en desprecio. «¿Por qué no puedes hablar como las mamás de mis amigas?», me reclamaba cuando tenía 12 años, después de que la directora del colegio me preguntara si era la empleada doméstica de Mónica. El día de su graduación de la preparatoria, llegué directo del trabajo, con mi uniforme de mucama del hotel todavía puesto y mis zapatos gastados. Vi cómo sus compañeras la felicitaban mientras me miraban de reojo, susurrando entre ellas. Mónica fingió no verme hasta que no tuvo más remedio que presentarme. «Ella es mi mamá», dijo con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «¿Tu mamá?», preguntó una de las niñas bien, mirándome de arriba a abajo. «Pero si parece tú...». «Sí, mi mamá», cortó Mónica, tomándome del brazo con más fuerza de la necesaria. «Mamá, ¿por qué no vas por el coche? Te alcanzo allá». Esa noche, mientras cenábamos frijoles refritos con tortillas en nuestra mesa de formica, le pregunté si se sentía orgullosa de haber terminado la preparatoria. «Sí, mamá, pero...». Hizo una pausa larga, jugando con su comida. «¿No podrías, no sé, arreglarte un poco más cuando vayas a mi escuela? Es que las otras mamás...». No terminó la frase, pero no hacía falta. El mensaje era claro. Yo era su vergüenza. Cuando entró a estudiar Derecho en la Universidad Iberoamericana, vendí las 2 únicas joyas que tenía: los aretes de perlas que mi madre me había heredado y una cadenita de oro que me regaló mi difunto esposo. Con ese dinero pagué su primer semestre, sus libros, y hasta le compré ropa nueva para que se viera como sus compañeros. «Gracias, ma», me dijo esa vez,
dándome un abrazo rápido. Prometo que algún día te voy a devolver todo esto. Esa promesa se quedó flotando en el aire como el humo del copal en misa de domingo. Durante sus 5 años de carrera, me las arreglé para que nunca le faltara nada. Trabajé turnos dobles, acepté empleos de fin de semana, incluso vendí comida en la puerta de su universidad. Hasta que un día me vio ahí, parada junto a mi olla de pozole, gritando, «¡Pozole calientito! ¡Pozole rojo!». Su cara de horror cuando me vio es algo que jamás voy a olvidar. Se acercó rápidamente, mirando hacia todos lados para asegurarse de que ninguno de sus compañeros la viera. «Mamá, ¿qué haces aquí?», susurró con los dientes apretados. «Trabajo, mijita. ¿Cómo crees que pago tu colegiatura? Pero no aquí. ¿Qué tal si alguien me ve contigo?». Ese día entendí que para mi hija, mi amor era una carga, mi sacrificio una humillación. Cuando se recibió de abogada, con mención honorífica que pagué con mis lágrimas y desvelos, conoció a Ricardo, un muchacho de familia adinerada de las Lomas, hijo de empresarios que nunca trabajaron con las manos. La primera vez que lo trajo a casa, vi cómo miraba nuestros muebles viejos, nuestro televisor chiquito, las paredes sin pintar. «Ricardo, esta es Carmen», lo presentó. Ni siquiera dijo que era su madre. Cuando anunciaron su compromiso, yo esperaba que me incluyeran en los planes de la boda. Instead, Mónica llegó una tarde con una bolsa de ropa elegante. «Mamá, te compré esto para la boda. Es importante que te veas bien. Van a ir personas muy importantes». El vestido era bonito, pero el mensaje detrás era claro. No era suficiente como era. El día de su boda, en un salón elegante en Polanco que costaba más de lo que yo ganaba en 5 años, me senté en una mesa en la parte de atrás, junto a las empleadas domésticas de la familia de Ricardo y algunos parientes lejanos que apenas conocía. Mónica, radiante en su vestido de seda importada, bailó su vals con Ricardo mientras yo la observaba desde las sombras, preguntándome cuándo había dejado de ser su madre para convertirme en su empleada. Durante el brindis, Ricardo agradeció a todas las personas que han apoyado a Mónica en su carrera, pero no mencionó mi nombre, ni una sola vez, como si todos esos años de sacrificio hubieran sido invisibles, como si el pozole que vendía fuera de su universidad no hubiera pagado sus libros, como si las noches que me desvelé planchando ropa ajena no hubieran comprado su graduación. Esa noche, de regreso en mi casita, me arrodillé frente a mi altar y abrí mi Biblia en Proverbios 31. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Las letras se me nublaron por las lágrimas. «Señor», susurré, «¿dónde está mi bienaventuranza? ¿Dónde están las alabanzas de mi hija?». Pero Dios, como siempre en esos momentos de dolor, parecía estar ocupado con otros asuntos más importantes. Los años que siguieron fueron una sucesión de humillaciones pequeñas pero constantes, como gotas de agua que perforan la piedra. Cada cumpleaños olvidado, cada día de las madres sin una llamada, cada Navidad donde llegaba como invitada de último momento a la casa que mi trabajo había ayudado a comprar. Sebastián, mi nieto, era mi única luz en esa oscuridad. Cuando nació, yo fui quien se quedó 3 meses cuidándolo mientras Mónica se recuperaba en un spa en Cuernavaca. Cambié sus pañales, lo arrullé durante las noches interminables, le canté las mismas canciones de cuna que le había cantado a su madre. «Abuelita Carmen», me decía con esa vocecita dulce cuando apenas empezaba a hablar, «¿por qué mamá siempre está ocupada?». ¿Cómo explicarle a un niño de 4 años que su madre había aprendido a estar ocupada cuando se trataba de mí? Durante años, yo era quien lo recogía de la escuela cuando Mónica tenía juntas importantes. Era quien le hacía la comida que le gustaba, quien le ayudaba con las tareas, quien lo consolaba cuando tenía pesadillas. Pero cuando llegaba el Festival del Día de las Madres en su colegio, Mónica siempre encontraba tiempo para aparecer, sonriente y elegante, recibiendo los abrazos y dibujos que yo había inspirado con mis cuidados diarios. «Mamá no puede ir hoy», me decía Sebastián con tristeza cuando tenía 8 años. «Dice que tiene mucho trabajo. ¿Pero tú puedes venir a mi obra de teatro?». Claro que fui.
Me senté en la última fila del auditorio del colegio, viendo a mi nieto actuar como un angelito en el nacimiento navideño. Cuando terminó la función y todos los niños corrieron a abrazar a sus familias, Sebastián me buscó con los ojos entre la multitud. «¡Abuelita Carmen!», gritó, corriendo hacia mí con sus alitas de papel dorado revoloteando. «¿Viste? ¿Viste cómo hice de ángel? Fuiste el ángel más hermoso de todos, mi nieto», le dije, abrazándolo con todas mis fuerzas. Pero cuando la maestra se acercó para felicitar a los padres, me miró con extrañeza. «¿Y usted es?» «Su abuela», respondí con la dignidad que aún me quedaba. «Ah», dijo la mujer, perdiendo inmediatamente el interés. «¿Y sus papás?». Esa pregunta siempre me partía el alma. Como si el amor de una abuela valiera menos. Como si mis desvelos y cuidados fueran de segunda clase. Los domingos después de misa en la parroquia de Santa Cecilia, me quedaba platicando con las otras señoras en el atrio. Doña Esperanza presumía los regalos que le daban sus hijos. Doña Socorro mostraba fotos de los viajes familiares a los que la invitaban, y doña Remedios contaba orgullosa cómo sus hijos competían por ver quién la trataba mejor. «¿Y tú qué tal, Carmen?», me preguntaba doña Esperanza con esa curiosidad que mezclaba compasión y morbo. «¿Cómo está tu Mónica?». «Bien, bien», mentía yo, ajustando mi rebozo. «Muy ocupada con su trabajo». «¡Ay, qué bueno que sea exitosa! Seguro te consiente mucho, ¿verdad?». Yo asentía con una sonrisa que me dolía en los músculos de la cara, mientras por dentro se me hacía un nudo en el estómago. ¿Cómo decirles que hacía 3 meses que no sabía nada de mi hija? ¿Cómo admitir que mi último cumpleaños lo había pasado sola, viendo telenovelas y comiendo el pastelito que me compré en la panadería de don Aurelio? Una tarde de octubre, mientras regresaba del mercado de Xochimilco con mis bolsas del mandado, me crucé con mi comadre Guadalupe. Ella había sido mi mejor amiga desde que éramos jóvenes, testigo de mi matrimonio y madrina de confirmación de Mónica. «Carmen, ¿qué tal?», me saludó, pero noté algo extraño en su voz. «Te iba a llamar. Es que vi unas fotos en el Facebook de mi nuera y…». Se quedó callada, mordiéndose el labio como cuando teníamos 15 años y había metido la pata en algo. «¿Qué fotos, comadre?». «Ay, Carmen, mejor no te digo nada». Pero yo insistí, y al final me mostró su celular. Ahí estaban las fotos del cumpleaños número 40 de Mónica. Una fiesta espectacular en un restaurante de Polanco, con globos dorados, un pastel de 3 pisos, y toda la familia de Ricardo sonriendo para la cámara. Mónica, radiante en un vestido rosa que costaba más que mi renta de 6 meses, soplando las velitas rodeada de amor y felicitaciones. Yo no estaba en ninguna foto. Ni siquiera sabía que había sido su cumpleaños. «¿Cuándo fue esto?», pregunté con un hilo de voz. «El sábado pasado», respondió Guadalupe, viendo mi cara de devastación. «Ay, Carmen, pensé que tú sabías». Esa noche, sentada en mi cocinita comiendo un plato de sopa de pasta, marqué el número de Mónica. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara. «¿Bueno?». Su voz sonaba irritada. «Hija, soy yo. Te quería felicitar por tu cumpleaños». Un silencio largo, demasiado largo. «Ah, sí, gracias, mamá. ¿Por qué no me dijiste? Me hubiera gustado estar contigo». «Es que fue algo muy sencillo, mamá. Nada especial. Solo Ricardo y yo». La mentira me quemó más que cualquier insulto directo. En esas fotos había por lo menos 30 personas. Pero para ella, yo no merecía ni siquiera la verdad. «¿Podrías venir a visitarme un día de estos?», le pregunté, sintiendo cómo se me quebraba la voz. «Hace mucho que no platicamos». «Ay, mamá, estoy súper ocupada. Ya te hablo luego, ¿sí?». Y colgó. Me quedé ahí, sosteniendo el teléfono como si fuera un animal muerto, escuchando el tono que confirmaba que mi propia hija había cortado la comunicación conmigo como si fuera una llamada molesta de ventas por teléfono. 2 semanas después, el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, desperté con una emoción que no había sentido en meses. Era el día más especial del año para mí, y siempre había sido tradición que Mónica y Sebastián me acompañaran a las mañanitas en la basílica. Me levanté a las 4 de la mañana. Me bañé con cuidado. Me puse mi vestido más bonito
y até mi rebozo con las flores bordadas que había sido regalo de mi suegra. Llegué a la basílica cuando todavía estaba oscuro, y me formé entre miles de fieles que cantaban y rezaban con la misma devoción que yo había sentido desde niña. Guadalupana divina, canté con el corazón lleno, que se apareciste un día. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero eran lágrimas de fe, de esperanza. Seguramente este año sería diferente. Seguramente Mónica recordaría lo importante que era este día para mí. Cuando llegué a casa a las 10 de la mañana, con mis flores de cempasúchil y mi estampita nueva de la Virgencita, el teléfono estaba sonando. Era Sebastián. «Abuelita, abuelita», gritaba emocionado del otro lado de la línea. «¿Ya fuiste a ver a la Virgen? ¿Me trajiste una estampita?» «Claro que sí, mi amor. ¿Van a venir?» Una pausa. «Mamá dice que no puede porque tiene trabajo, pero yo sí quiero ir. ¿Puedo?» «Claro que puedes, nieto». «¿Y tu mamá?» Otra pausa más larga. «Mamá dice que está muy cansada y que las multitudes le dan dolor de cabeza». Mónica se había perdido el día más sagrado del año para mí. No por una emergencia, no por una enfermedad, sino por pereza, por falta de ganas de pasar tiempo conmigo. Esa noche, después de que Sebastián se durmió en mi cama abrazando su nueva estampita, me arrodillé frente a mi altar. La imagen de la Virgen de Guadalupe me observaba con esos ojos compasivos que habían consolado a millones de mexicanos durante siglos. «Virgencita linda», susurré. «¿Qué hice mal? ¿Por qué mi hija me rechaza así? Tú que eres madre, ayúdame a entender si esto es una prueba de mi fe o si simplemente ya no me quiere». Por primera vez en mi vida, la imagen de la Virgen no me trajo paz. Sus ojos parecían tan tristes como los míos. Al día siguiente de aquella humillación frente a los clientes extranjeros, mi teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era Mónica, pero su voz tenía un tono que no había escuchado en años. Nerviosismo. Casi ¿miedo? «Mamá, necesitamos hablar», dijo sin siquiera saludarme. «¿Puedes venir a la casa? Es importante». Cuando llegué a Polanco, encontré un ambiente completamente distinto al del día anterior. Ricardo estaba sentado en la sala, vestido con un traje que reconocí como uno de los más caros de su guardarropa. Su cara reflejaba una tensión que contrastaba con la arrogancia usual. Sebastián estaba en la escalera, obviamente fingiendo que leía pero escuchando cada palabra. «Mamá, siéntate», me dijo Mónica, señalando el mismo sillón donde ayer había sido tratada como la sirvienta. «Necesitamos aclarar algunas cosas sobre lo que pasó ayer». «¿Qué cosas, hija?» Ricardo se aclaró la garganta. «Doña Carmen, lo que usted hizo ayer fue muy impresionante. Los clientes quedaron muy contentos con la traducción. Esperé. Sabía que venía algo más. Pero», continuó Ricardo, intercambiando una mirada con Mónica, «nos preguntábamos, ¿por qué nunca nos había dicho que sabía todos esos idiomas?» La pregunta flotó en el aire como el humo del incienso. ¿Por qué nunca les había dicho? ¿Cuándo tendrían que habérmelo preguntado? ¿En cuál de las conversaciones que nunca tuvimos? ¿Durante cuáles de las visitas que nunca me hicieron? ¿Nunca les pareció importante saber sobre mi vida? Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Mónica se puso tensa. «No es eso, mamá. Es que, siempre pensamos que tu trabajo en el hotel era solo, ya sabes, hacer camas y limpiar. ¿Y eso qué tiene de malo?», pregunté. «Nada. No tiene nada de malo», se apresuró a decir, pero su cara se puso roja. «Es solo que nos sorprendió, eso es todo». Ricardo se levantó y comenzó a caminar por la sala como león enjaulado. «La cosa es, doña Carmen, que nuestros clientes ahora piensan que nosotros no fuimos honestos con ellos sobre nuestras capacidades del despacho». Ahí estaba, la verdadera razón de esta reunión. No era orgullo por mi logro, no era curiosidad genuina sobre mi vida, era pánico porque su mentira se había caído. «¿Qué mentira?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mónica se retorció las manos. «Es que, cuando firmamos el contrato con ellos, Ricardo dijo que teníamos traductores profesionales en el equipo. Y técnicamente no mentimos», agregó Ricardo rápidamente. «Porque usted,
Usted estaba ahí. La ironía me golpeó como una cachetada. Durante meses, tal vez años, habían estado cobrando a clientes internacionales por servicios de traducción que no podían brindar. Y yo, la madre ignorante que los avergonzaba, había sido su salvación sin saberlo. ¿Cuánto tiempo han estado haciendo esto?, pregunté. El silencio que siguió fue elocuente. Mamá, dijo Mónica finalmente, no es lo que piensas. Solo hemos tenido algunos malentendidos pequeños. ¿Malentendidos de miles de pesos? La interrumpí. Ricardo se sentó pesadamente. Mire, doña Carmen, la cosa es que necesitamos que esto quede entre nosotros. Los clientes no pueden saber que ayer fue la primera vez que tuvimos traducción real en una reunión. ¿Y qué quieren que haga? Mónica se acercó a mí con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años de vida social en Polanco. Lo que necesitamos es que usted, bueno, que nos ayude de vez en cuando tengamos clientes importantes. Como consultora externa. ¿Consultora externa?, repetí. Sí, mamá. Te pagaríamos, por supuesto. No mucho porque el despacho todavía está creciendo, pero algo justo. Algo justo. Como los 500 pesos que me había dado ayer por salvar su reunión millonaria. ¿Y cómo me presentarían? ¿Como la consultora que casualmente es su madre? ¿O como la madre que casualmente sabe idiomas? La pregunta los incomodó visiblemente. Sebastián, desde la escalera, dejó escapar una risita que trató de disimular con una tos. Bueno, dijo Ricardo, pensamos que sería mejor, más profesional, si dijéramos que es una consultora independiente. Sin mencionar el parentesco, es que mezclar familia con negocios puede ser complicado, explicó Mónica. Tú entiendes, ¿verdad, mamá? Entendía perfectamente. Era lo suficientemente buena para salvar sus negocios, pero no lo suficientemente respetable para reconocer como familia. ¿Y si digo que no?, pregunté. El pánico en sus ojos fue instantáneo y revelador. Se miraron como dos niños atrapados en una travesura. Mamá, dijo Mónica con esa voz que usaba cuando era pequeña y quería algo. No puedes decir que no. Somos familia. Las familias se ayudan. La familia se ayuda. Qué curioso que recordara eso justo ahora, cuando lo necesitaba. Como cuando me ayudaron en mi cumpleaños el mes pasado, dije suavemente. Mónica se puso pálida. Mamá, yo... O como cuando me ayudaron el día de la Virgen. Ese día estaba... ¿Cansada? Sí, ya sé. Ricardo se aclaró la garganta nerviosamente. Doña Carmen, entendemos que tal vez hemos estado ocupados, pero ahora podemos empezar de nuevo, como socios. Socios. Qué palabra tan interesante viniendo de alguien que ayer me había tratado como empleada doméstica. En ese momento, Sebastián bajó corriendo las escaleras. Abuelita Carmen, dijo con sus ojos brillantes de emoción, ¿es cierto que hablas 5 idiomas? ¿Puedes enseñarme? Su entusiasmo genuino contrastaba brutalmente con la manipulación de sus padres. Era el único en esa casa que veía mi conocimiento como algo maravilloso en lugar de algo inconveniente. ¿Te gustaría aprender, mi nieto? Sí, quiero hablar como tú. Mis amigos en la escuela van a pensar que eres súper cool. Mónica intervino rápidamente. Sebastián, ve a tu cuarto a hacer la tarea. Pero, mamá. ¡Ahora! El niño subió las escaleras arrastrando los pies, pero no antes de voltear a verme con una sonrisa que me derritió el corazón. Mira, mamá, dijo Mónica una vez que estuvimos solos de nuevo. Sé que las cosas entre nosotras han estado tensas, pero esto podría ser un nuevo comienzo, una oportunidad de trabajar juntas. ¿Trabajar juntas? ¿O trabajar para ustedes? No seas así, mamá. Sabes que te queremos. La palabra queremos sonó tan hueca como una campana rota. Si me querían, ¿por qué había tenido que enterarme de su cumpleaños por Facebook? Si me querían, ¿por qué Sebastián era quien me llamaba, no ella? Si me querían, ¿por qué esta conversación se centraba en lo que yo podía hacer por ellos y no en reparar nuestra relación? ¿Sabes qué, hija?, dije, levantándome del sillón donde tantas veces me había sentido pequeña e invisible. Voy a pensarlo. ¿Lo vas a pensar? Ricardo parecía sorprendido de que no hubiera aceptado inmediatamente. Sí, es una decisión importante. Involucra mi reputación profesional. La palabra profesional
Los hizo intercambiar otra mirada nerviosa. Acababan de darse cuenta de que la mujer que habían subestimado durante décadas tenía algo que ellos necesitaban desesperadamente. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó Mónica. El que sea necesario. Esa noche, de regreso en mi casita, me senté frente a mi altar con una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en años, yo tenía algo que ellos querían. Por primera vez en décadas, tenía poder en esa relación. Pero el poder sin sabiduría es peligroso, y yo necesitaba la guía de Dios más que nunca. Señor Jesús, oré mientras acariciaba mi rosario. Dame sabiduría. ¿Es esto una oportunidad para sanar nuestra relación? ¿O es solo otra forma de ser usada? ¿Debo perdonar y olvidar, como nos enseñas? ¿O es hora de que aprenda a valorarme a mí misma? En el silencio de mi hogar, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Una pequeña chispa de esperanza mezclada con una nueva sensación que no podía identificar completamente. Mucho después, sabría que esa sensación tenía nombre: dignidad. 3 días después, mientras preparaba mi desayuno de café con leche y pan tostado en mi pequeña cocina, tomé una decisión que cambiaría todo. Por primera vez en 68 años de vida, iba a decir que no. No a ser usada. No a ser invisible. No a ser la solución conveniente para los problemas que mi propia hija había creado. Marqué el número de Mónica con las manos temblorosas, no de miedo, sino de una emoción nueva que no sabía cómo manejar. Poder, libertad, autorrespeto. ¿Bueno?, contestó con esa voz impaciente que había perfeccionado cuando hablaba conmigo. Hija, soy yo. Ya pensé en tu propuesta. Ay, qué bueno, mamá. Sabía que entenderías. ¿Cuándo puedes empezar? Tenemos una reunión importante el viernes y... No. El silencio del otro lado fue tan profundo que por un momento pensé que se había cortado la llamada. ¿Cómo que no? No voy a ser su consultora secreta. No voy a pretender que no soy tu madre para que no te sientas avergonzada. Y definitivamente no voy a salvar un negocio construido sobre mentiras. Mamá, pero... Escúchame bien, Mónica, dije con una firmeza que no reconocía en mi propia voz. Durante 42 años he sido tu solución a todo. Tu niñera gratuita, tu cocinera, tu chofer, tu secretaria. He sido todo excepto tu madre. Porque para eso nunca has tenido tiempo. Eso no es cierto. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a algo que no necesitara de mis servicios? ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que me querías sin pedirme algo a cambio? Otro silencio. Largo. Doloroso. Mamá, no entiendo por qué estás siendo así. Pensé que estarías feliz de ayudar a tu familia. Mi familia, repetí, sintiendo cómo esas palabras me quemaban la garganta. ¿Desde cuándo soy familia cuando necesitas algo? Pero soy una vergüenza cuando no. Nunca he dicho que eres una vergüenza. No tienes que decirlo, hija. Se nota en cómo me presentas, en cómo me escondes, en cómo finges que no existo hasta que me necesitas. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero era un temblor diferente. Era la vibración de una mujer que acababa de recuperar su voz después de décadas de silencio. A los 20 minutos, mi teléfono sonó de nuevo. Era Ricardo. Doña Carmen, creo que hubo un malentendido. No hubo ningún malentendido, Ricardo. Finalmente entendí todo perfectamente. Pero usted no puede dejarnos así. Tenemos compromisos, contratos firmados, compromisos que firmaron sin tener las capacidades para cumplirlos. Eso no es mi problema. Es el suyo. Pero somos familia. Qué rápido había adoptado esa palabra. Qué conveniente le resultaba ahora el parentesco que antes escondían. La familia funciona en ambas direcciones, Ricardo. No es un banco donde solo se hacen retiros. Esa tarde, después de colgar también con Ricardo, decidí hacer algo que no había hecho en años: cuidar de mí misma. Me preparé un baño caliente con las sales de lavanda que había comprado hace meses, pero nunca había usado porque eran muy caras para desperdiciarse en mí. Mientras me sumergía en el agua tibia, sentí como si estuviera lavando décadas de humillación de mi piel. Cada burbuja que subía a la superficie llevaba consigo un recuerdo doloroso, una pequeña muerte del alma que finalmente estaba dispuesta a dejar ir. Después del baño,
Me puse mi vestido favorito, el azul con flores pequeñas que Sebastián una vez había dicho que me hacía ver como una princesa, y salí a caminar por los canales de Xochimilco. Hacía años que no caminaba por placer, solo por necesidad. Había olvidado lo hermoso que era mi barrio cuando no lo veías a través del filtro de la preocupación constante. Los vendedores de flores me saludaron con sonrisas genuinas. «Doña Carmen, ¿cómo está usted?» «Muy bien», respondí. Y por primera vez en mucho tiempo, era verdad. Compré un ramo de cempasúchil para mi altar, no porque fuera día festivo, sino porque merecía flores en mi propia casa, porque mi hogar, humilde como era, merecía belleza. Esa noche, mientras cenaba un caldo de pollo que había preparado con cariño para mí misma, no como sobras de lo que había cocinado para otros, sino como una comida planificada especialmente para mi disfrute, mi teléfono sonó otra vez. Era Sebastián. «Abuelita Carmen». Su voz sonaba preocupada. «Mamá está muy enojada. Dice que no quieres ayudarlos». Mi corazón se estrujó. Lo último que quería era lastimar a mi nieto. «Mi amor, ¿tú entiendes qué significa el respeto?» «Sí, claro. Es cuando tratas bien a las personas». «Exacto. Y el respeto tiene que ir en ambas direcciones. No pueden pedirme que los respete si ellos no me respetan a mí. ¿Pero no nos amas?» La pregunta me partió el alma. «Te amo más que a mi propia vida, Sebastián. Y amo a tu mamá también. Pero a veces, cuando amas a alguien mucho, tienes que enseñarle que no puede tratarte mal. Como cuando mi maestra me pone castigo cuando me porto mal. Exactamente como eso. Mi nieto inteligente. ¿Y después mamá va a aprender a tratarte bien?» «Eso espero, mi amor. Eso espero». Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente, sin pesadillas sobre cuentas que no podía pagar porque había gastado mi dinero en otros, sin ansiedad sobre llamadas que no llegaban, sin la opresión constante de saber que al día siguiente tendría que seguir fingiendo que era feliz siendo invisible. Al día siguiente, era sábado, y decidí hacer algo revolucionario: ir a misa a la parroquia de San Juan Bautista en el centro de Xochimilco, en lugar de mi pequeña iglesia de siempre. Quería estar en un lugar donde nadie me conociera, donde nadie me viera como la mamá de la abogada exitosa que nunca viene a visitarla. Durante la homilía, el padre Carlos habló sobre el pasaje de Marcos, donde Jesús expulsa a los mercaderes del templo. «Hay momentos», dijo, «en que la mansedumbre se convierte en complicidad con el mal. Hay momentos en que decir no es el acto más cristiano que podemos realizar». Sentí como si Dios me estuviera hablando directamente a través de esas palabras. Durante años había confundido la sumisión con la santidad, la permisividad con el amor cristiano. Había permitido que me trataran mal, creyendo que eso me hacía más parecida a Jesús. Pero Jesús también había volteado las mesas de los mercaderes. Jesús también había puesto límites. Después de misa, me acerqué al padre Carlos. Era un hombre joven, de unos 40 años, con ojos bondadosos pero firmes. «Padre, ¿puedo confesarme?» «Por supuesto, hija». En el confesionario, las palabras salieron como agua después de una represa rota. Le conté todo. Años de ser usada, de ser invisible, de confundir el martirio con la virtud. «Padre, ¿está mal que haya dicho que no? ¿Está mal que ya no quiera seguir siendo la que siempre sacrifica todo?» «Hija», me dijo con una sabiduría que no esperaba de alguien tan joven, «Jesús nos enseñó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo puedes amar a otros si no te amas a ti misma? ¿Cómo puedes dar desde un pozo vacío? Pero la Biblia dice que debemos poner la otra mejilla. También dice que no debemos echar perlas a los cerdos. Hay una diferencia entre perdonar y permitir que abusen de ti. El perdón no significa que tengas que seguir siendo víctima». Sus palabras fueron como bálsamo en heridas que habían estado abiertas durante décadas. «Tu penitencia», me dijo, «es que vayas a casa y te trates con la misma bondad con la que tratarías a cualquier otra hija de Dios que estuviera en tu situación». Salí de la iglesia con el corazón más ligero de lo que había estado en años. El sol parecía más brillante, los colores más vivos. Era como si hubiera estado viendo el mundo a través de un cristal empañado, y finalmente alguien lo hubiera limpiado. En el camino a casa,
Me detuve en la panadería de don Aurelio. Doña Carmen me saludó con su sonrisa de siempre. ¿Lo de siempre? No, dije, sorprendiéndolo y sorprendiéndome a mí misma. Hoy quiero ese pastel de chocolate que está en el aparador. El grande. Y no es para nadie más. Es para mí. Don Aurelio sonrió como si hubiera entendido algo profundo. Me da mucho gusto, doña Carmen. Se lo merece. Esa noche, mientras comía mi pastel de chocolate viendo una película antigua en la televisión, mi teléfono permaneció en silencio. Mónica no llamó. Ricardo no llamó. Por primera vez, ese silencio no me dolió, porque finalmente había entendido la diferencia entre estar sola y estar en paz. Una semana después de mi despertar espiritual, el sábado por la mañana, llegaron todos a mi casa sin avisar. Mónica, Ricardo, Sebastián, y para mi sorpresa, también estaban los padres de Ricardo, don Alfredo y doña Patricia, una pareja de empresarios de las Lomas que nunca habían pisado mi humilde hogar en Xochimilco. Los vi llegar desde mi ventana, 2 carros lujosos estacionándose frente a mi casita de adobe, como si fuera una invasión organizada. Mónica bajó del primer coche con esa cara de determinación que ponía cuando era niña y quería conseguir algo. Ricardo cargaba una carpeta llena de documentos. Los suegros miraban mi barrio con esa expresión de turistas perdidos en territorio desconocido. Cuando tocaron la puerta, yo estaba preparando mi desayuno: pan dulce de la panadería de don Aurelio, café de olla con canela y un plato de fruta fresca que había comprado en el mercado. Un desayuno que me había servido a mí misma, en mi propia mesa, sin prisa por atender a nadie más. «Buenos días», dije al abrir la puerta, manteniendo la calma que había cultivado durante la semana pasada. «Mamá», dijo Mónica, entrando sin esperar invitación, «necesitamos hablar, todos juntos». Mi pequeña sala se vio abarrotada con 6 personas. Los padres de Ricardo se sentaron en mi sillón más viejo, con la rigidez de quien no está acostumbrado a muebles sin marca de diseñador. Sebastián se acomodó en el suelo, como siempre hacía cuando venía a visitarme, pero esta vez evitaba mirarme a los ojos. «¿Alguien quiere café?», ofrecí, porque la educación que mi madre me enseñó no desaparece, sin importar las circunstancias. «No venimos de visita social, mamá», dijo Mónica. «Venimos a resolver este malentendido». «¿Malentendido?», repetí, sirviendo mi café con la tranquilidad de alguien que finalmente conoce su valor. Don Alfredo se aclaró la garganta. Era un hombre corpulento, acostumbrado a que su voz fuera escuchada y obedecida en salas de juntas y mesas directivas. «Señora Carmen, mi hijo me ha platicado sobre su situación. Entendemos que se siente un poco subvalorada, como si 40 años de invisibilidad fueran apenas un malentendido administrativo. Queremos ofrecerle una propuesta más justa», continuó, abriendo la carpeta que Ricardo había traído. «Un contrato formal como traductora del despacho, con salario fijo, prestaciones, incluso seguro de gastos médicos mayores». Extendió los papeles hacia mí con la sonrisa condescendiente de alguien que está seguro de que su dinero puede resolver cualquier problema humano. «¿Cuánto?», pregunté, sin tocar los documentos. «8,000 pesos mensuales», dijo Ricardo, como si fuera una fortuna. «Más bonos por proyectos especiales. 8,000 pesos. Menos de lo que ellos gastaban en una cena en Polanco. Menos de lo que el vestido de Mónica había costado en su última fiesta. Menos de lo que pagaban por el mantenimiento mensual de sus coches. ¿Y qué tendría que hacer exactamente? Traducir documentos, atender llamadas internacionales, acompañarnos a reuniones importantes», explicó Mónica. «Trabajo de oficina normal. ¿Como empleada o como familiar?». La pregunta los incomodó visiblemente. Se miraron entre ellos como conspiradores atrapados. «Bueno», dijo doña Patricia con esa voz dulce que las señoras ricas usan cuando quieren parecer comprensivas, «creemos que sería mejor mantener las relaciones familiares separadas del trabajo. Es más profesional así. ¿Entonces seguiría siendo su secreto sucio?». «Mamá», exclamó Mónica, «¿por qué tienes que decirlo así? Porque así es como me hacen sentir, como algo de lo que avergonzarse». Don Alfredo se inclinó hacia adelante, usando el tono que probablemente empleaba para negociar con socios comerciales difíciles. «Señora Carmen,
Entiendo su frustración, pero hay que ser práctica. Este es un buen trabajo, con buen sueldo. No es fácil encontrar algo así a su edad. A mi edad. Como si tener 68 años me convirtiera automáticamente en alguien que debería estar agradecida por las migajas. Tiene razón, dije, levantándome de mi silla. No es fácil encontrar trabajo a mi edad. Tampoco es fácil criar a una hija trabajando 3 empleos. No es fácil vender tus únicas joyas para pagarle la universidad a alguien que después se avergüenza de ti. Caminé hacia mi pequeño altar, donde la imagen del Sagrado Corazón de Jesús había sido testigo silencioso de tantas lágrimas y oraciones desesperadas. ¿Saben qué más no es fácil? Continué, tocando suavemente el marco de la imagen. No es fácil descubrir que tu propia hija te esconde como si fueras un defecto de fábrica. No es fácil enterarte por Facebook de su cumpleaños. No es fácil pasar las fiestas más importantes del año sola mientras tu familia celebra sin ti. Mamá, eso ya pasó, dijo Mónica, pero su voz sonaba pequeña, insegura. ¿Ya pasó? ¿Cuándo? ¿Ayer? ¿La semana pasada? ¿Hace un mes cuando no sabían que existía hasta que necesitaron mi ayuda? Me volteé hacia ellos, y en sus caras vi algo que no había visto antes. Culpa, verdadera culpa. Durante años, continué, sintiendo cómo las palabras que había guardado tantas décadas finalmente encontraban su salida. He confundido el amor con la permisividad. He creído que ser buena cristiana significaba dejar que me pisotearan. He pensado que ser buena madre significaba desaparecer para que tú brillaras más. Tomé mi Biblia del altar, la que había comprado con tanto esfuerzo hace 15 años, y busqué el pasaje que el padre Carlos había mencionado en su homilía. Marcos 11:15. Leí en voz alta. Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Cerré la Biblia y los miré directamente a los ojos, uno por uno. Hasta Jesús puso límites. Hasta Jesús dijo, basta. Utsui, hizo si el Hijo de Dios tuvo el valor de volcar las mesas cuando vio injusticia. ¿Por qué yo no puedo hacer lo mismo? El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. No era el silencio de la vergüenza o la humillación. Era el silencio del reconocimiento, de la verdad finalmente hablada sin disfraces. Sebastián fue el primero en hablar. Con su voz de 16 años que empezaba a cambiar, dijo algo que ningún adulto en esa sala había tenido el valor de admitir. Abuelita tiene razón. Ustedes sí la tratan mal. Sebastián, le advirtió Mónica, no te metas en conversaciones de adultos. Ya soy un adulto, respondió mi nieto, poniéndose de pie con una dignidad que me recordó a mí misma a su edad. Y los adultos no tratan a su familia como si fuera basura. ¡Sebastián!, gritó Ricardo. «Es la verdad», gritó de vuelta el muchacho. «La abuelita Carmen siempre ha estado ahí para nosotros, pero ustedes solo la llaman cuando necesitan algo. ¿Cuándo fue la última vez que la invitaron a cenar? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaron cómo se siente? ¿Cuándo fue la última vez que la trataron como familia y no como empleada?» Las preguntas de Sebastián flotaron en el aire como campanas de verdad, resonando en los rincones donde todos habíamos escondido la realidad durante tantos años. Mónica comenzó a llorar, no el llanto manipulador que había perfeccionado cuando quería algo, sino lágrimas genuinas de una mujer que finalmente veía el daño que había causado. «Mamá», susurró, yo no sabía que te sentías así. ¿No sabías?», pregunté suavemente. «¿O no querías saber?». Ella no respondió, pero sus lágrimas se intensificaron. «Los perdono», dije entonces, sintiendo cómo las palabras salían desde un lugar profundo de mi alma. «Los perdono porque eso es lo que Jesús me enseñó. Pero el perdón no significa que voy a seguir permitiendo que me traten así». Me acerqué a la mesa donde habían dejado el contrato y lo tomé en mis manos. «Su oferta es generosa», dije, «pero no la acepto». «¿Por qué?», preguntó don Alfredo, genuinamente confundido. «Porque ustedes no me están ofreciendo un trabajo. Me están ofreciendo una forma más elegante de ser invisible, un salario para que siga siendo su secreto bien pagado». Rompí el contrato por la mitad y dejé los pedazos sobre la mesa. «Pero tengo una contrapropuesta», continué.
Si quieren mi ayuda, será bajo mis términos. Soy Carmen Esperanza Morales, traductora profesional con 30 años de experiencia en servicios internacionales. Soy la madre de Mónica Morales de Santa María y la abuela de Sebastián Santa María Morales. No soy empleada de nadie, soy consultor independiente. ¿Qué quieres?, preguntó Ricardo. Respeto, reconocimiento, y que dejen de fingir que no existo cuando no me necesitan. Mónica se acercó a mí con pasos temblorosos. Mamá, ¿me puedes perdonar? Ya te perdoné, hija, pero ahora tienes que ganarte mi confianza de nuevo. ¿Cómo? Empezando por tratarme como la madre que soy, no como la empleada que nunca fui. 3 meses después de aquella confrontación que cambió mi vida para siempre, me encontré haciendo cosas que jamás había imaginado posibles. Esa mañana de abril, mientras me arreglaba frente al espejo de mi cuarto, vi reflejada a una mujer que apenas reconocía. No por los años, esos seguían marcados en mi rostro, sino por algo más profundo. Había luz en mis ojos otra vez. Me puse mi blusa azul nueva, la que había comprado con mis primeros ingresos como traductora independiente. Sí, independiente. Después de nuestra conversación familiar, habían pasado 2 semanas en completo silencio. Ni Mónica ni Ricardo se comunicaron conmigo. Pero Sebastián sí. Mi nieto me llamaba cada 2 días, contándome sobre la escuela, preguntándome sobre mis idiomas, pidiendo que le enseñara frases en francés e italiano. «Abuelita», me había dicho una tarde, «mi maestro de inglés está buscando a alguien que dé clases particulares a algunos compañeros. ¿Te interesa?». Y así comenzó todo. Primero fueron 3 estudiantes de la preparatoria de Sebastián. Luego, la maestra me recomendó con otros colegas. Pronto tenía 8 alumnos regulares, y las referencias siguieron llegando. Doctores que necesitaban certificarse en inglés médico, empresarios que querían aprender italiano para expandir sus negocios, estudiantes universitarios preparándose para intercambios académicos. Por primera vez en mi vida, mi conocimiento no era algo que esconder o minimizar, era mi poder, mi independencia, mi nueva identidad. Esa mañana de abril me dirigía a algo completamente nuevo. Una reunión del grupo de oración Mujeres de Fe, en la parroquia de San Juan Bautista. El padre Carlos me había invitado después de nuestras conversaciones durante las últimas semanas, cuando yo buscaba guía espiritual para navegar mi nueva vida. Carmen, me había dicho, hay otras mujeres que han pasado por situaciones similares. Mujeres que han tenido que redescubrir su valor después de años de ser invisibles para sus propias familias. Al principio, la idea me daba nervios. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo iba a conectar con señoras que no conocía? Pero el padre Carlos insistió. Tu testimonio puede ayudar a alguien más. Y escuchar otros testimonios puede ayudarte a ti. El salón parroquial estaba lleno de mujeres de todas las edades. Algunas jovencitas de 20 y tantos, otras señoras de mi edad, y varias en etapas intermedias. Todas unidas por algo que no podía verse pero que se sentía, la búsqueda de su lugar en el mundo a través de la fe. La coordinadora del grupo era una mujer llamada Esperanza, qué nombre tan apropiado, de unos 50 años, con una sonrisa que irradiaba paz auténtica. «Hermanas», dijo para comenzar la reunión, «hoy tenemos una nueva integrante. Carmen, ¿te gustaría presentarte?» Mi corazón se aceleró, pero recordé las palabras del padre Carlos. Dios no te dio esos idiomas para que los escondas. Tampoco te dio tu historia para que la ocultes. Me llamo Carmen Esperanza Morales, dije, levantándome lentamente. Tengo 68 años. Soy viuda, madre y abuela. Durante muchos años pensé que mi valor dependía de cuánto pudiera sacrificar por otros. Hace unos meses descubrí que Dios me ama no por lo que puedo dar, sino por quien soy. Las mujeres me escucharon con una atención que no había experimentado en años, sin interrupciones, sin miradas de impaciencia, sin esa sensación de ser una molestia. Trabajé 30 años en hotelería, continué, sintiendo cómo mi voz se hacía más firme. Aprendí 5 idiomas para poder comunicarme con huéspedes de todo el mundo. Pero en mi propia casa, mi conocimiento era algo de lo que avergonzarse. Mi propia hija prefería esconderme que reconocer lo que había logrado.
Vi cabezas que asentían, ojos que se humedecían. Estas mujeres entendían. Pensé que ser cristiana significaba desaparecer para que otros brillaran. Confundí la humildad con la humillación, el servicio con la servidumbre. Hermana Carmen, dijo una mujer joven que no podía tener más de 30 años. ¿Cómo encontró la fuerza para cambiar? Primero, dejé de esperar que otros valoraran lo que yo no valoraba en mí misma. Segundo, entendí que Jesús no nos pide que seamos mártires innecesarios. Él murió en la cruz por nuestros pecados, no para que nosotros viviéramos crucificados por las expectativas de otros. Después de la reunión, varias mujeres se acercaron a hablar conmigo. María Elena, una señora de 50 años cuya nuera la había echado de su propia casa después de cuidar a sus nietos durante años. Josefina, una viuda que había descubierto que sus hijos solo la visitaban cuando necesitaban dinero. Patricia, una divorciada cuyos hermanos le habían quitado la herencia de sus padres argumentando que las mujeres no saben manejar propiedades. Cada historia era diferente, pero el dolor era el mismo. Mujeres que habían dado todo y recibido desprecio a cambio. ¿Sabes qué?, me dijo María Elena mientras caminábamos hacia la salida. Mi nuera siempre se burlaba de que solo tenía secundaria trunca, pero la semana pasada me inscribí en el INEA para terminar mi preparatoria. A los 50 años voy a ser bachiller. ¡Qué maravilloso!, exclamé, y realmente lo sentía así. Es que tu historia me inspiró. Si tú puedes empezar tu negocio de clases a los 68, yo puedo terminar mis estudios a los 50. Esa tarde, de regreso en mi casa, me senté frente a mi altar con una sensación de plenitud que no recordaba haber tenido jamás. Mi pequeño negocio de clases de idiomas estaba creciendo. Tenía nuevas amigas que valoraban mi experiencia y mi sabiduría. Sebastián me visitaba cada fin de semana, orgulloso de presumir a sus amigos que su abuela hablaba 5 idiomas y tenía su propio negocio. Y Mónica había empezado a llamarme. Al principio fueron llamadas incómodas, llenas de pausas largas y palabras no dichas. Pero gradualmente, algo había comenzado a cambiar. Ya no me llamaba solo cuando necesitaba algo. A veces llamaba solo para preguntar cómo estaba. «Mamá», me había dicho la semana anterior, «¿te gustaría venir a cenar el domingo? Sebastián quiere que le enseñes a hacer mole como el tuyo. ¿Y tú qué quieres?», le había preguntado directamente. Una pausa larga. Quiero conocer a mi madre, la mujer que tradujo en 5 idiomas para salvar mi reunión, la mujer que trabajó 3 empleos para pagarme la universidad, la mujer que nunca conocí porque estaba demasiado ocupada avergonzándome de ella. Esa conversación me había hecho llorar, pero fueron lágrimas diferentes, lágrimas de esperanza. Esa noche, mientras preparaba mis clases para la semana siguiente, una lección de italiano para un chef que quería trabajar en restaurantes europeos, una sesión de inglés médico para una doctora que planeaba hacer una especialidad en Estados Unidos, y un curso de francés para una pareja que haría su luna de miel en París. Sentí una gratitud profunda hacia Dios. Señor Jesús, oré mientras organizaba mis materiales didácticos. Gracias por enseñarme que tu amor no requiere que me haga invisible. Gracias por mostrarme que puedo servir a otros sin servirme a mí misma como sacrificio. Abrí mi Biblia en Salmos 139:14. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillada, y mi alma lo conoce muy bien. Por primera vez en mi vida, entendí verdaderamente esas palabras. Yo era una obra maravillosa de Dios, no perfecta, no sin errores, pero sí maravillosa. Mi capacidad para los idiomas, mi resistencia después de tantos años de dificultades, mi habilidad para conectar con personas de diferentes culturas, todo eso eran regalos divinos que había mantenido escondidos durante demasiado tiempo. Al día siguiente, algo extraordinario sucedió. Estaba en el mercado de Xochimilco comprando ingredientes para la cena del domingo con Mónica y Sebastián, cuando una mujer se me acercó. «Disculpe, ¿usted es la maestra Carmen que da clases de idiomas?» «Sí, soy yo. ¡Qué bendición encontrarla! Soy la mamá de Jorge, uno de sus estudiantes de inglés. Él ha mejorado tanto desde que estudia con usted, que ya lo aceptaron en el intercambio a Canadá».
¡Qué maravillosa noticia! Pero no es solo eso, continuó la señora. Jorge dice que usted no solo le enseña idiomas, sino que le enseña a creer en sí mismo. Dice que si usted pudo aprender 5 idiomas trabajando de mucama, él puede lograr cualquier cosa que se proponga. Las palabras de esa mujer me llegaron al corazón. No solo estaba ganándome la vida honradamente por primera vez en décadas, sino que mi historia estaba inspirando a otros. ¿Sabe qué, maestra Carmen?, me dijo antes de despedirse. Mi Jorge nunca había tenido tanta confianza en sí mismo. Usted le ha dado algo que nosotros como padres nunca pudimos darle, la certeza de que puede salir adelante sin importar de dónde venga. Esa noche, mientras cenaba mi pozole favorito, que ahora cocinaba para mí con el mismo cariño que antes ponía en la comida para otros, reflexioné sobre lo mucho que había cambiado mi vida. 3 meses antes era una mujer invisible, dependiente, que mendigaba migajas de amor de su propia familia. Ahora era Carmen Esperanza Morales, empresaria, maestra, mentora, y sobre todo, hija amada de Dios que finalmente conocía su valor. Gracias, Señor, susurré antes de dormir, por enseñarme que tu plan para mí era mucho más grande de lo que yo podía imaginar. Amén. 6 meses después, en una tarde dorada de octubre, me encontré sentada en el jardín trasero de mi casita en Xochimilco, viendo cómo Sebastián ayudaba a plantar crisantemos para el altar del Día de Muertos. Pero esta vez no era yo quien hacía todo el trabajo mientras otros observaban. Esta vez, él había venido porque quería pasar tiempo conmigo, porque valoraba mi compañía. Abuelita Carmen, me dijo mientras removía la tierra con cuidado. Mi mamá dice que quiere pedirte perdón oficialmente el domingo. ¿Oficialmente? Sí, va a cocinar ella. Todo. Sin empleada doméstica, sin que tú ayudes. Dice que es hora de que ella te sirva a ti para variar. Sonreí mientras regaba las flores que habíamos plantado la semana anterior. Las marigolds estaban floreciendo hermosas, como símbolos de renacimiento después de un largo invierno del alma. Mi negocio de clases de idiomas había crecido más de lo que jamás imaginé. Ahora tenía 15 estudiantes regulares y una lista de espera. Había expandido mis servicios para incluir traducción de documentos oficiales y acababa de firmar un contrato con una agencia de turismo para guiar tours en inglés, francés e italiano por los canales de Xochimilco. Pero lo más hermoso no era el éxito profesional, era la sensación de estar viviendo finalmente la vida que Dios había diseñado para mí, no la vida que otros habían decidido que debía vivir. ¿Sabes qué, nieto?, le dije mientras él plantaba la última flor. Hace un año pensé que mi vida había terminado, que mis mejores días habían quedado atrás. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que apenas estaba comenzando. Esa tarde, después de que Sebastián se fuera, me dediqué a preparar mi clase de mañana. Una empresaria de Polanco, curiosamente, del mismo círculo social de Mónica, había contratado mis servicios para aprender italiano antes de una expansión de su negocio a Milán. Cuando me vio por primera vez, noté esa mirada de sorpresa que había aprendido a reconocer. Una mujer mayor, de un barrio humilde, que dominaba idiomas que muchos profesionales exitosos no podían manejar. ¿Usted realmente habla 5 idiomas con fluidez?, me había preguntado en nuestra primera sesión. 6, en realidad, le había respondido con una sonrisa. Acabo de empezar a estudiar mandarín. Su expresión de asombro me había llenado de una satisfacción que no tenía nada que ver con venganza y todo que ver con autorrespeto. Mientras preparaba el material para nuestra próxima lección, mi teléfono sonó. Era una llamada desconocida, pero decidí contestar. ¿Maestra Carmen? Sí, dígame. Habla María Fernanda Gutiérrez, coordinadora académica del Instituto Anglo-Mexicano de Cultura. Hemos recibido excelentes referencias sobre sus servicios como instructora de idiomas. Mi corazón se aceleró. El Instituto Anglo-Mexicano era una de las instituciones más prestigiosas de enseñanza de idiomas en Ciudad de México. Nos gustaría ofrecerle una posición como instructora senior en nuestro programa de idiomas múltiples. ¿Tendría tiempo para reunirse con nosotros esta semana? Después de colgar, me quedé parada en mi cocina por varios minutos, procesando lo que acababa de suceder. Una institución prestigiosa me estaba ofreciendo un trabajo basado en mi mérito, en mis habilidades, en mi reputación como profesional.
6 meses antes, mi propia hija se avergonzaba de presentarme como su madre. Ahora, extraños me buscaban por mi excelencia profesional. Señor, susurré, tus caminos realmente son misteriosos. El domingo llegó con el aroma inusual de alguien más cocinando en la casa de Mónica. Cuando llegué, encontré a mi hija en la cocina, sudando sobre una olla de mole, con manchas de chile en su blusa cara, y una expresión de concentración que no había visto desde que era niña, aprendiendo a usar los cordones de los zapatos. «Mamá», me dijo sin levantar la vista de la olla, «no me ayudes. Por favor, necesito hacer esto sola». «¿Estás segura? El mole puede ser complicado». «Estoy segura. Y si me sale horrible, pues me sale horrible. Pero va a ser mío, hecho con mis propias manos para ti». Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde tantas veces había servido sin ser servida, y la observé trabajar. Sus movimientos eran torpes pero determinados. Sebastián apareció ocasionalmente para ofrecer ayuda, pero ella lo rechazaba con la misma firmeza que había usado conmigo. Sebastián me contó sobre el trabajo en el Instituto Anglo, dijo mientras revolvía la salsa. «Estoy muy orgullosa de ti, mamá». ¿Orgullosa? Sí. Orgullosa de que mi madre sea tan inteligente, tan capaz, tan admirable. Su voz se quebró ligeramente. Orgullosa y avergonzada. ¿Avergonzada de qué? De haber sido tan ciega durante tantos años. De haber desperdiciado la oportunidad de conocer realmente a la mujer extraordinaria que me dio la vida. Cuando finalmente nos sentamos a comer, el mole no estaba perfecto. Tenía algunos grumos y le faltaba sal. Pero tenía algo que todos los moles perfectos que yo había cocinado para ella nunca tuvieron: amor consciente, esfuerzo deliberado, respeto genuino. «¿Sabes, mamá?», dijo Mónica mientras comíamos. «Ayer platiqué con mis socias del despacho sobre ti. Les conté que mi madre es traductora profesional, que habla 6 idiomas, que ahora tiene su propio negocio. ¿Y qué dijeron? Dijeron que dónde había estado escondida tanto talento». Se rió, pero era una risa triste. «Les dije la verdad, que había estado aquí todo el tiempo, pero yo había estado demasiado ocupada sintiendo vergüenza para darme cuenta de que tenía razones para sentir orgullo». Ricardo, que había estado callado durante la mayor parte de la comida, finalmente habló. «Doña Carmen, queremos ofrecerle una disculpa formal, no solo por lo del negocio, sino por años de no verla realmente. No haberme visto», repetí. «¿O no haber querido verme?» «Ambas cosas», admitió. «Es más fácil mantener a alguien invisible cuando reconocer su valor significa admitir tu propia pequeñez». Esa noche, mientras caminaba por los canales de Xochimilco bajo la luz de la luna llena, reflexioné sobre el viaje extraordinario que había vivido en los últimos meses. Había pasado de ser una mujer invisible que mendigaba migajas de afecto a ser una profesional respetada, una mentora, una empresaria exitosa. Pero más importante que cualquier logro externo era la transformación interna. Había redescubierto que soy una hija amada de Dios, creada con propósitos específicos que no incluían ser el felpudo emocional de nadie. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de una de mis nuevas amigas del grupo de oración, María Elena. «Carmen, terminé mi preparatoria. La ceremonia de graduación es el viernes. ¿Vendrías? Tú fuiste mi inspiración para no rendirme». Sonreí mientras respondía que por supuesto estaría ahí. Así como mi historia había inspirado a María Elena, su perseverancia me inspiraba a mí. Habíamos formado una red de mujeres que se levantaban unas a otras, que celebraban los triunfos ajenos como propios. Al llegar a mi casa, me senté frente a mi altar como tantas noches durante los últimos 68 años. Pero esta vez, la mujer que oró no era la misma que había suplicado respuestas en lágrimas 6 meses atrás. «Gracias, Señor Jesús», oré mientras encendía una veladora nueva, por enseñarme que nunca es demasiado tarde para florecer, por mostrarme que tu amor no requiere que me haga pequeña para que otros se sientan grandes, por darme la fuerza para honrar los dones que pusiste en mí en lugar de esconderlos para la comodidad de otros. Abrí mi Biblia en Eclesiastés 3:1. Para todo hay tiempo.
y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Mi hora había llegado. No cuando era joven y tenía menos responsabilidades. No cuando otros decidían que era conveniente, sino exactamente cuando Dios sabía que estaría lista para recibirla. A mis 68 años, finalmente estaba viviendo la vida que Él había diseñado para mí desde el principio. Una vida de propósito, dignidad y amor propio que no dependía de la validación de otros. Mis años como mujer invisible habían terminado. Mi tiempo como Carmen Esperanza Morales, empresaria, maestra, mentora y sobre todo, hija amada de Dios que conocía su valor, apenas comenzaba. ¿Has vivido alguna vez algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya tenido que redescubrir su valor después de años de ser invisible para su propia familia? ¿Cómo la fe los ayudó en ese proceso? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.